Hola chicos, soy el profesor encargado de esta parte del curso de mecánica vectorial, clase A. Este de aquí es la regrabación de la clase de ayer, debido a que el día de ayer tuvimos unos problemas con el audio, no se escuchaba nada. Y nosotros en el curso y en el acompañamiento nos comprometemos a que ustedes tengan o sean parte de todo el contenido, incluso aunque sucedieran este problema como el que hubo ayer, nos hacemos responsables de que ustedes tengan todos los temas que van a tener tanto en la tarea como en las lecciones a lo largo del curso de mecánica vectorial. Entonces, sin más preámbulos, comienzo con la grabación. Este, el tema que vamos a ver hoy, o parte de la tarea en la que vamos a resolver hoy, es equilibrio de cuerpos rígidos en tres dimensiones. En este caso es equilibrio estático. Listo. Para esta clase lo que hemos considerado son tres ejercicios que son parte del trabajo autónomo que les deja el profesor Mendieta, los cuales vamos a resolver y elegimos estos tres debido a que consideramos que son las tres situaciones más comunes que se pueden dar en este tipo de ejercicios. A lo largo de que vayamos desarrollando cada uno, se va a explicar y todo lo demás para que puedan entender y tengan un buen planteamiento a la hora de sus ejercicios, ya que como sabrán, con el profesor Mendieta mayormente la ponderación de las tareas, así mismo como lecciones y exámenes. Muchas veces no existe una rúbrica como tal, él es muy de, o tienes la respuesta es un 10, si no tienes la respuesta es 0, así suele ser. Y algunas que otras veces te da puntos por desarrollo, no suele ser el caso. Entonces, empezando con el primer ejercicio ya. Tenemos tres varillas acodadas que están sostenidas por pernos pasantes como muestra en la figura. Si la fuerza P es de 280 libras y A es igual a 12 pulgadas, B a 8 pulgadas, C a 10 pulgadas, determine las reacciones en A, B y C. Listo. Para este caso, lo que tenemos nosotros que considerar es que cuál es el cambio o el mayor cambio, el cambio más significativo que tenemos entre trabajar en dos dimensiones y trabajar en tres dimensiones. Para eso viene una explicación breve. Ya. Cuando nosotros trabajamos en un plano, X y Y suele ser lo común. Nosotros, supongamos que en este caso yo tengo una viga aquí, un ejemplo. Imaginemos que esto es una viga, ¿ya? En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, una fuerza aquí. Aquí tenemos, yo que sé, una cuerda que lo sostiene acá. Y aquí genera una tensión. Y listo, ya. Entonces, ¿qué nosotros podemos considerar? Y esto de aquí genera una reacción en este punto, aquí y aquí. Ya. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos que considerar en un caso como este? Que es un caso común de equilibrio de cuerpos estáticos en dos dimensiones. Nosotros lo que hacemos en este caso es obtenemos tres ecuaciones características que derivan de la dinámica, que son sumatoria de fuerzas en X igual cero, sumatoria de fuerzas en Y igual cero y sumatoria de momentos. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros trabajamos en tres dimensiones, como es el caso de nuestra figura, nosotros no contamos solo con tres ecuaciones características. Tendríamos otras tres ecuaciones más debido a que como existe un nuevo eje Z, nosotros también vamos a sumar fuerzas en ese sentido. Y tendríamos una sumatoria de fuerzas en el eje Z igual cero. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Nosotros este momento que teníamos en ecuaciones de dos dimensiones, de normal lo hacemos con respecto a un punto. Imaginemos, aquí es el punto A, punto B, punto C. Acá funciona de la misma manera, pero tendría coordenadas. Es decir, ejemplo, si imaginen, si este fuera el caso de que esta varilla no esté ahí, sino que esté un poco desviada, ejemplo aquí, ¿ya? Nuestra varilla tendría componente en X, componente en Z, y imaginemos que está un poco despegada del plano XZ, aquí hay un ángulo, ¿ya? También tendría coordenadas en el eje Y. Dado ese caso, nuestro momento tendría
tres ejes de acción, porque los podríamos descomponer en sus componentes X, Y y Z. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Nosotros podemos evaluar en un punto específico de la varilla, pero en general las ecuaciones que solemos tener son sumatoria de fuerzas de momentos en X, sumatoria de momentos en Y sumatoria de momentos en Z. Esto se puede aplicar también a, por ejemplo, si tuviéramos una bisagra, podríamos aplicar una sumatoria de momentos en esa bisagra, en ese eje, por decirlo así. Pero ahí no habría mayor misterio. Sería como trabajar en las dos dimensiones. Entonces, estas son las seis ecuaciones características que nosotros tendríamos cuando trabajamos en tres dimensiones. Bueno, siguiendo con el ejercicio, voy a borrar esto. Aquí la reescribo. Se me perdió el puntero. Ahí está. Siguiendo con esto, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a resolver un ejercicio? Con el profesor Mendieta, nunca se olviden de hacer un diagrama de cuerpo libre. Puede ser obvio y quizás quieran hacerlo sobre la figura. Siempre hagan un dibujo aparte, porque el profesor Mendieta suele castigar mucho el que no haga un diagrama de cuerpo libre. Es muy temático, el señor. Correcto. Entonces, no necesitan tampoco hacerlo perfecto, pero con que se sobreentienda, ¿no? Entonces, este es nuestro sólido, nuestro cuerpo rígido. Nuestro cuerpo sufre una fuerza en este punto de aquí. Es la fuerza P, que nuestra fuerza P, según el enunciado, es de 280 libras, ¿correcto? Y tenemos aquí un punto B, un punto A y un punto C. Entonces, en el punto B, nosotros tendremos reacción, o nosotros sabemos qué reacciones tienen dependiendo del enganche. En el libro BIR, al inicio del libro, de hecho, existe una tabla donde te muestra cuáles son las reacciones que suelen tenerlos para los distintos enganches, bisagras, que si está empotrado o entre otros, ¿no? Pero si ustedes se llegan a olvidar o no han revisado esa parte del libro, lo que tienen que considerar ustedes es que nosotros tenemos reacciones de acuerdo a las restricciones que da el enganche a nuestro sólido. Ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la parte la parte B de la varilla, ¿no? Esta de aquí. Y aquí tenemos nuestra como anilla que lo encierra, ¿no? ¿Qué es lo que nos restringe esta anilla? Esta anilla hace que nuestra varilla no se pueda mover ni hacia acá ni hacia la derecha, que sería en este caso el eje X, hacia X, ya. Ni tampoco nos permite movernos hacia Z, hacia el eje Z. Nos restringe eso. En estos dos casos, en estos dos ejes, perdón, no tenemos cómo movernos debido a que por la anilla no podemos traspasar la anilla, entonces ahí tenemos restricciones de movimiento. Pero ¿qué sucede con el eje Y? En el eje Y, la anilla, esta anilla de aquí, no nos restringe el movimiento. Es decir, para este lado, si por ejemplo yo viniera, y imagínate que solo es la varilla, ¿no? Y yo le mando una fuerza por este lado, la varilla tranquilamente puede salir disparada en esta dirección, sin ningún problema, no hay nada que le restrinja ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debido a esto, nuestra varilla solo genera reacciones en donde tenga restricciones. Es decir, nosotros vamos a tener una reacción que va a ser en el eje X y una en el eje Z. Es decir, vamos a tener un BX y un BZ. ¿Correcto? Lo mismo sucedería tanto para el punto A como para el punto C. En este caso, para A, las restricciones que tiene nuestra varilla es que no puede irse hacia el eje Y ni tampoco hacia el eje Z. Entonces, las reacciones que vamos a tener en A van a ser o vamos a tener las reacciones A y
sí, AY, y AZ. ¿Listo? Para el punto C es más de lo mismo. Nosotros no nos vamos a poder mover con respecto al eje Y ni con respecto al eje X. Entonces vamos a generar un CX y un CY. Listo, esas serían todas las reacciones que generan, que se generan dentro de nuestro sólido debido a los enganches. Y ahora podemos empezar a trabajar con las ecuaciones antes mostradas, las ecuaciones características. ¿Listo? Entonces, empezamos con sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Siempre tenemos que definir para dónde es nuestro positivo, para nuestro sistema de referencia. Listo, entonces, para el eje X solo tenemos BX más CX. Por cierto, no se preocupen tanto por, imagínense que yo no hubiera puesto CX para ese lado, sino que lo hubiera puesto para este lado, ¿ya? No habría ningún problema en realidad. Lo único que tendría que considerar es que ya no sería positivo en este punto, sino que sería negativo, ¿ok? Y al final del día, las propias ecuaciones, al final en el resultado, cuando ya tengan valores numéricos, van a tener un signo esa respuesta. Y eso te va a indicar si es positivo es que elegiste bien la dirección del vector. Y si es negativo, simplemente es que es al contrario. La ecuación misma te lo va a resaltar. Igual llegarías a un resultado numérico y lo podrías explicar después. Así que no habría problema con eso. Bueno, siguiendo. Entonces, ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a necesitar sumatoria de fuerzas en Y, definiendo nuestro positivo para nuestro sistema de referencia. En este caso, para Y tendríamos AY más CY menos la fuerza P, que en este caso son 280 libras. Esto es igual a cero. Eh, lo mejor es dejar solo las variables con un resultado numérico, entonces sería AY más CY igual a 280 libras. Listo. Eh, entonces, seguiríamos con sumatoria de fuerzas en Z igual cero. Definimos nuestro positivo. Para sumatoria de fuerzas en Z solo tendríamos AZ más BZ igual cero. Listo. Ahora empezamos con los momentos. Voy a hacerlo acá como para que no se haga toda una mezcolanza. Entonces, sumatoria de momentos en X. ¿Listo? Ya. En este caso, ¿cómo nosotros, bueno, lo voy a explicar aquí. Para la sumatoria de momentos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en el plano 2D solo ponemos sumatoria de momentos y vemos los torques? Porque trabajamos sobre un plano, ¿entiendes? Entonces, cuando tenemos ya una sumatoria de momentos respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al eje Z, lo que sucedería es algo más o menos así. Imaginemos, ¿no? Yo quiero sacar la sumatoria de momentos en Y ya, para que sea más fácil de ver. Este es mi sistema de referencia. Y esto es Y, esto es X y esto es Z. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hago sumatoria de momentos con respecto al eje Y, es con respecto a este eje de aquí, todo lo que genere torque, que ya sabemos que torque es eh, distancia por fuerza, ¿listo? Nosotros cuando buscamos el momento con respecto a un eje, lo que sucede es que para nosotros generar el plano en dos dimensiones que tendríamos en, bueno, valga la redundancia, trabajando en dos dimensiones el equilibrio estático de un cuerpo, es como si nosotros viéramos desde aquí hacia abajo. Y por ejemplo, como el enunciado que tenemos ahorita, ¿no? Tengo una fuerza aquí, tengo una fuerza acá, aquí también tengo una fuerza por aquí y acá. ¿Listo? Ahí también una aquí y una acá. Ejemplo, no, siguiendo el enunciado, ¿no? Y también tengo una fuerza aquí así. Correcto. Si yo lo veo de esta manera, desde este ojito de aquí, lo que yo vería es un plano, ¿ya? Yo estoy aquí, porque soy el eje Y, ¿ya? Y yo vería, de normal, cuando representas un vector entrando, saliendo de un plano, es
esto es saliendo y esto es entrando. Entonces, tendríamos que AY, eso sería AY, sale del plano y un vector AZ que se dirige en esta dirección. Asimismo para acá. Tendríamos un vector CX y un vector que va saliendo que es CY. Y dentro del eje también habrían dos vectores que salen, que son el BX, ¿listo? Y BY. BZ, perdón. Correcto. Y ahí estarían todas las fuerzas que tenemos representadas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles me generan torque con respecto a este eje de aquí? BX y BZ no me generan ningún torque. No hay un momento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es distancia por fuerza, lo cual lo aprendieron en física mecánica. ¿Qué distancia hay con respecto al eje para BX y BZ? Ninguna, debido a que pasan por el origen. Entonces estas no generan momento. Tanto AY como CY son puntos. O sea, es decir, tendríamos la distancia R, pero no tendríamos la fuerza F. No existe la fuerza F, debido a que como sale o entra del plano, no trabaja en el plano de acción que estamos utilizando. Es perpendicular al plano de acción que estamos trabajando. ¿Correcto? Entonces, tanto CY como AY tampoco generan momento. ¿Cuáles sí nos generan momento? AZ tiene el R y tiene la magnitud de fuerza. Es decir, AZ y CX sí nos van a generar un torque o un momento con respecto al eje Y. Y esto es lo que hacemos para todos los ejes. Lógicamente, a medida que haces más ejercicios, trabajas con más ejercicios, puedes verlo de mejor manera. Voy a aquí poner plano ZX. Ya. Listo. Entonces, ya podemos trabajar. Para sacar la sumatoria de momentos, y aquí lo voy a hacer un poco más rápido, y aquí ya expliqué, es sumatoria de momentos con respecto al eje X igual 0. Entonces, si yo estoy aquí observando en esta dirección, lo que yo voy a ver es que otra forma de hacerlo, ¿cierto? Si quieren hacerlo más rápido, siempre miren que con respecto a su eje van a descartar los que pasen por su eje de acción y los que sean paralelos a su eje de acción. Es decir, de forma rápida, ¿ya? Ahora, yo ya no estoy viendo aquí, sino que estoy viendo acá. Chévere. ¿Cuáles fuerzas pasan por mi eje de acción? Esta y esta de aquí, porque al final se va a chocar acá, ¿no? Esas ya están descartadas. No, no y no. Ahora, ¿cuáles son paralelas a mi eje de acción? Esta y esta de aquí. También se descartan, porque son paralelas. Van a ser puntos. Estos puntos CY y AY que tenemos acá definidos. Ya. ¿Cuál sí nos va a generar en este caso un momento? Esta y esta, debido a que son perpendiculares a mi eje de acción y no pasan por mi eje de acción. ¿Cuáles son estas? En este caso, para nuestra figura, serían BZ y CY. Entonces, sería BZ. Ah, otra cosa. Por convención solemos poner positivo en sentido antihorario. Eso también debería serlo por física mecánica, pero no está de más recordar. Correcto. Entonces, BZ en este caso me va a generar un torque así, es decir, en sentido antihorario. Y CY me va a generar un torque en sentido horario, es decir, va a ir negativo. BZ positivo, CY negativo. Déjame borrar los dibujitos. Ya. Entonces, eh, ya habíamos definido que BZ sería positivo, pero esta es la fuerza, falta multiplicarlo por la distancia. En este caso, la distancia que tendría es la distancia de B y la distancia B es 8. Ya. Menos, en este caso sería CY y CY sería, la distancia es 6 y C es igual a 10. Perfecto, esto es igual a 0. Ya tendríamos. Escríbanlo de la manera que ustedes quieran. Para mí es más sencillo siempre poner primero el número y luego la incógnita, ¿no? Por costumbre de cuando hacías ecuaciones en matemáticas.
Listo, ya tenemos el puntero. Ya tenemos lo que es la sumatoria de fuerzas de momentos en X. Ahora vamos a tener la sumatoria de momentos en Y. Lo mismo, positivo en sentido antihorario. Esto ya lo hemos definido, que en este caso solo serían AZ y CX. Y CX sería el positivo y AZ negativo. Y CX se multiplicaría por 10 menos 12, bueno, AZ por 12 igual 0. Me olvidé poner aquí, sumatoria de fuerzas. Nos quedaría 10x menos 12 AZ. ¿Listo? Ya solo nos quedaría entonces sumatoria de momentos con respecto a Z igual 0. Deja ver si está bien. CX10, C está bien. Y 12 AZ, AZ está ahí, 12A es igual a 2. Sí, está bien. Listo. Para MZ, en cambio, tendríamos que BX es positivo, ¿o no? Ah, no, no, AY es positivo y BX es negativo. Positivo en sentido contrario. Entonces, AY por 12 sí. AY por 12 y BX por 8. Igual 0. Creo que no faltaría ninguno. P pasa por el eje Y. Ujú. Ya, listo. Ya tendríamos todas nuestras ecuaciones. Por comodidad, les recomiendo igual siempre hacer un sistema de ecuaciones después, donde tendríamos aquí, está, dejar el puntero aquí, Bx más Cx igual 0, Ay más Cy igual 280 libras, lo podemos en la numeración después, Az más Bz igual 0, tendríamos 8. Bueno, aquí se puede simplificar porque sale un valor menor, ¿no? Mitad 4 mitad 5. Listo. Sería 4bz menos 5cy igual 0. Lo mismo, mitad 5 mitad 6. 5cx menos 6az igual 0. Y aquí mitades también. Mitad 4 mitad 6 mitad 3 mitad 2. Sería 3ay menos 2bx igual 0. Creo que estaría correcto. Igual les invito a que revisen los ejercicios por si acaso puede haber cometido algún error aritmético o algo del estilo. Listo. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ahora ya simplemente es resolver el sistema de ecuaciones. Y ojo, antes de hacer cualquier sistema de ecuaciones, esto ya lo deberían igual saber por los cursos anteriores que antes deberían haber pasado. Para resolver un sistema de ecuaciones tenemos, o para que tenga sentido hacer el sistema de ecuaciones, tenemos que tener el mismo número de incógnitas y el mismo número de fórmulas. Nosotros ya sabíamos que estábamos de cierta manera planteando bien el ejercicio o que las fuerzas no falta ninguna, debido a que se dan cuenta que tenemos 6 incógnitas de fuerza, que es AY, AZ, BX, BZ y CX, Y. Y nosotros al principio demostramos que existen 6 ecuaciones características para trabajar en equilibrio estático de cuerpos rígidos en 3 dimensiones. ¿Correcto? Bueno, siguiendo con el ejercicio, ya en ese sentido corroboramos que está bien planteado nuestro ejercicio. Ahora nosotros procederíamos a resolver, ¿no? Pueden empezar con cualquiera en realidad, o sea, no hay una sola respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, yo voy a empezar por este de aquí, ¿no? Voy a empezar por esta ecuación de aquí. 5cx menos 6az es igual a 0. Yo despejo cx, por ejemplo.
Y tendría que Cx igual a 6az sobre 5. O bueno, para que sea mejor. Ya. 6/5 az. ¿Listo? Ya. Este Cx yo lo podría reemplazar en otra ecuación, por ejemplo, en la de aquí, y ya la vamos utilizando. Les recomiendo que hagan vistos o alguna señalética para que no se confundan de cuáles ecuaciones ya utilizaron y no sobreescriban sobre la misma ecuación, que ahí ya se les iría todo mal, ¿no? Entonces esto nos quedaría Bx más 6/5 de az, ya reemplazando Cx, y esto sería igual a cero. Este, Debido a la de aquí, vamos a utilizar la de aquí, nosotros sabemos que AZ es igual a menos BZ. Y si nosotros reemplazamos en la ecuación que ya teníamos en la de aquí, es decir, esto lo reemplazamos aquí, tendríamos Bx más 6, no, menos, por el signo negativo que ya tiene la otra ecuación, sería menos 6/5 BZ. Segundo, ya, nuestra puntera, ya. Ahora, procederíamos utilizando otra ecuación. ¿Qué ecuación tiene BZ, por ejemplo? O Bx, sirve también. Mm, Aquí, una tiene BZ, esta de aquí. Despejamos y tendríamos. Ah, es cierto, mejor los pongo como ecuaciones separadas para que no haya confusión. Sí, 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 es X, Z. Esta es una ecuación. Ya. Entonces, ahora con la cuarta creo que decidí, la voy a despejar para encontrar un valor para BZ. Mi valor para BZ sería en este caso 5/4 CY, si no me falla. Ujú. Esta es una ecuación. Y esto lo reemplazo en la que tenía aquí, la que estoy trabajando. Esta es, voy a ponerle igual para cuando haga el PDF. Ecuación trabajada o descompuesta, algo así sería. ¿Listo? Entonces, reemplazo el BZ, me quedaría Bx menos 6/5 por 5/4 de 6y, igual a 0. Listo. En este caso se simplificaría esto con esto. Segunda 3, segunda 2 y quedaría Bx menos 3 medios CY igual 0. Listo. Eh, Procederíamos a usar una que tenga CY. Nos queda esta y esta. La que no tiene CY está así. Entonces trabajamos con la segunda. Ya, ya. Entonces nosotros tendríamos que CY va a ser igual a 280 menos a Y. Otra ecuación. Ya. Listo. Reemplazamos Bx menos 3 medios por 280 menos AY igual 0. Lo cual nos daría Bx menos un momento, 280 por 3 medios. Da 420 menos 420 menos por menos más 3 medios AY. Listo. Ahora ya solo nos quedaría una ecuación que es la de. Ay, punteros muy chiquito. Aquí. La última, que generamos la ecuación, despejamos a y a y nos quedaría igual a 2/3 de bx. Otra ecuación. ¿Por qué las encasillo? Es porque, uno, para no confundirnos de cuál estamos trabajando y cuáles son las ecuaciones que estamos componiendo de las otras ecuaciones compuestas en el sistema de ecuaciones. Y porque después al reemplazar lo que sea que encuentre, en este caso x, lo voy a reemplazar en y, voy a encontrar a y, ahora lo reemplazo en la siguiente y así para arriba voy a tener todas las respuestas, ¿correcto? Listo. Entonces, reemplazo y me quedaría
bx menos 420 más 3 medios por 2 tercios de bx. Listo. Esto se va con esto, se va con esto, se va con esto, se va con esto. Ah, igual cero. Ya. Entonces me quedaría 2bx es igual a 420. Eso es lo que me quedaría. Ajá. Sí, 2bx menos 420 va a ser 400 ya. Es decir, bx va a ser igual a 210. ¿Con qué estábamos trabajando? Con libras, si no me falla. Listo, ya tenemos nuestra primera respuesta, nuestra primera reacción. Ahora, este 210 lo reemplazamos acá y nos debería dar que AY es igual a 2 tercios por 2 tercios por 210, 140 libras. Ahora, sacamos de acá, por eso es que en casillo y que sea ordenado para, así, una vez tengamos la primera respuesta, solo subes para arriba y comienzas a reemplazar y te sale todo. Ahora es 280 menos 140, eso es 140, y es igual a 140, positivo. Reemplazo de acá, me saldría que dz es igual a 5 cuartos por 140, 175 libras, libras. Eh, AZ es simplemente BZ negativo, es menos 175 libras, es decir, eso no estaba en la dirección correcta. Y CX nos quedaría igual a 6 quintos por, no olvidamos el signo, menos 175 libras, y nos da menos 210 libras. Y estas ya serían nuestras respuestas. Y estaría resuelto el ejercicio. Como ven, es un ejercicio muy parecido a lo que hacemos en física mecánica. Encontramos las ecuaciones y comenzamos a reemplazar. Ya los siguientes ejercicios, al menos el siguiente, ya tiene algo un poco más elaborado, que de hecho igual sí lo debieron haber visto en el pre, pero no está de más recordarlo o verlo aplicado a un ejercicio de mecánica vectorial. Listo, ya estaría todo. Sí, ujú. Ya están las 6 reacciones. Y ya, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que nos piden en este ejercicio, no? Nos dicen, primero, esa tubería está media fea y al ojo ya se ve que tenemos que aplicarla o hacer el ejercicio por medio de vectores, que por eso se llama mecánica vectorial. Lo anterior fue más un poco más didáctico, de sacar ecuaciones y hacer carpintería. Ya. Nos dicen, si M1 es igual a 180 libras pies, M2 90 libras pies y M3 120 libras pies, determine la magnitud y los ángulos directores del momento resultante. Correcto. Entonces, ya desde el enunciado, nosotros tenemos que saber que nos va a tocar trabajar por medio de vectores, o ya no como antes, que simplemente eran valor, 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 sino trabajar con IJK, con vectores unitarios. Entonces, ¿qué primero que nos están preguntando? Determina la magnitud y los ángulos directores del momento resultante. Es decir, nosotros lo que nos están pidiendo es que si yo sumo todos los momentos que hay, M1, M2, M3 y 150 libras pies, que podríamos llamarlo, desde ahorita lo voy a llamar así para no confundirnos, M4, ¿ya? Si sumamos todos esos vectores nos debería dar un vector resultante y ese vector resultante tiene magnitud y dirección. ¿Ya? Y nos piden, si se fijan, ángulos directores. ¿A qué se refiere con ángulos directores? Es que, imaginemos ya, yo tengo, voy a dibujar aquí porque quiero hacer el diagrama por libre ahí. Por ejemplo, lo quiero dibujar aquí. ¿Ya? Yo tengo un vector que va así. Este vector, los ángulos directores, es que esto es Z, Y X respecto al sistema de referencia. Este vector va a tener una magnitud K, pongámosle. No, K no porque es reservada. Una magnitud, yo qué sé, L de longitud. Ya. Pero también va a tener ángulos. Si tú quieres saber la dirección, la puedes saber también por ángulos. Es como cuando trabajábamos, pasábamos coordenadas normales, que es cuadráticas, creo, a polares y cilíndricas. Hay transformaciones. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a ver que nuestro vector tiene un ángulo con respecto a y, que podemos llamarlo beta,
un ángulo con respecto a z, que podemos llamar de iota, y un ángulo con respecto a x, alfa. Entonces, estos tres ángulos de aquí serían los dichosos ángulos directores que nos están pidiendo. Listo, a lo que vaya resolviendo el ejercicio les voy a ir explicando cómo funciona. Entonces, primero tendríamos que sacar la magnitud y la dirección de cada uno de los momentos. Empezamos con M1, cierto. Nunca olviden hacer el diagrama del cuerpo libre. En este caso, yo por aceleración de pasos quizás no lo voy a realizar. Eso y que está muy bien explicado el dibujo en realidad. Pero para sus tareas o lecciones, hagan vuelta el diagrama del cuerpo libre. Mendieta es muy drástico con eso. Él dice que si no hacen diagrama del cuerpo libre, si llegaste a la respuesta, llegaste copiando, sí. Es medio raro. Entonces, hagan el diagrama del cuerpo libre. Nunca se olviden de hacerlo. Yo lo voy a omitir en este caso, y empezaría ya con los momentos. Pongamos aquí momentos. Listo. M1 ya. M1 es muy sencillo. Como podemos ver, trabaja lo mismo del eje Y. Entonces no hay que descomponer en X y Z. Simplemente trabajamos con un Y. Y nos dan directamente la magnitud. Es 180 libras. Entonces, la magnitud. Sí, la magnitud va a ser 180 libras. Esto va a ser magnitud para mostrar qué formato, por así decirlo, vamos a utilizar. Y la dirección es 0 en X, porque no trabaja en S, solo trabaja sobre el eje Y. 180 en J y 0 en Z, debido a que solo trabaja en el eje Y. ¿Listo? Tenemos libras, pies. Nunca se olviden de las dimensiones, creo que se llama, del valor que estamos utilizando. Si son libras, newton, pies, pulgadas, kips. Ah, no, kips creo que nada en este curso. Bueno, ya tenemos M1, ahora vamos con M2. Tendríamos que la magnitud es 90 libras. Magnitud, ya. Y M2 también, ya tenemos la dirección. Trabaja en este caso M2 con respecto al eje X, lo cual nos daría que tenemos 90,0 y coma cero. ¿Listo? Pero hay algo que considerar. Este 90 es negativo. ¿Por qué? Como podrán notar, dentro de nuestro diagrama del cuerpo libre, por llamarlo así, los vectores tienen un sentido y por convención suele ser positivo a alejarnos del origen. Alejarnos del origen es sentido positivo, ¿no? Entonces, para Y es positivo, pero para X está entrando hacia el origen, ¿correcto? Entonces es negativo. Nuestro vector en este caso es negativo, en dirección contraria a lo de saliendo, por así decirlo, del eje X positivo. Correcto. Seguimos ahora con M3. En M3 ya, si se fijan, no tenemos una dirección directa, no está trabajando solo sobre el eje X, Y o Z, sino que trabaja entre los tres. Es un vector como el que mostré en este ejemplo, este de aquí. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso ya? Primero, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que sacar un vector unitario de este vector en cuestión. Entonces, ¿cómo sacamos el vector unitario? La fórmula de vector unitario, que ya la debieron haber visto incluso en física mecánica también, creo que la explican, es que el vector unitario lo que hace es dividir el vector sobre la norma de ese mismo vector. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la norma? La norma es como sacar un pitagorazo, pero en todos los ejes que tenga, ¿no? En este caso, raíz cuadrada de... ¿Cuál es nuestra componente en X? Aquí está, 2 pies. Tenemos entonces 2 al cuadrado. ¿Cuál es nuestra componente en Y? Es 2, pero negativo. Esto ya deberían saber trabajar muy bien sobre este sistema de coordenadas. Entonces, más menos 2. Es como un pitagorazo. Es decir, al final todo termina positivo, pero acostúmbrense a poner los signos hasta para que no se confundan. Y en Z tenemos 1, positivo. La raíz cuadrada de todo esto, 2 por 2, 4, 8 y una 9. Raíz cuadrada de 9. Y esto nos da igual a 3. La norma de nuestro vector es 3. Ahora, reemplazamos en la fórmula y tendríamos
1/3 por nuestro vector. Nuestro vector es 2, menos 2, 1, si no me falla. Listo, ¿qué obtenemos de esto? Obtenemos que las coordenadas de nuestro vector unitario es 2,3 en X, menos 2,3 en Y 1,3 en Z. Listo. Ahora que ya tenemos nuestro vector unitario, en realidad todos, por así decirlo, los vectores trabajan con vectores unitarios. Y luego tú le multiplicas la magnitud. Es decir, nosotros sabemos que Z también se lo puede representar como K, Y como J, así, y X como Y. Pero este Y, esta K y esta J, lo que son los ejes de un vector unitario. ¿A qué quiero llegar con esto? De que si yo escribo, por ejemplo, aquí me faltó de hecho, 180 libras J es, esto de aquí es la magnitud, y esta J es mi vector unitario, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que trato de llegar con esto? Que mi vector M3, ya el vector nomás, en realidad es una mezcla de el valor que le estoy dando a este vector, que en este caso son 120 libras pies, por mi vector unitario. Entonces, esto me daría igual a 120 por 2/3, me da 80. El otro sería menos 80, ya que es lo mismo, pero en negativo. Y el de 1/3 me da 40. Listo. Ahora, este es mi vector momento 3, que esto es como hijo tacano, y la dimensión es libras pies. Correcto, ya tenemos nuestro vector 3, ya tenemos, ay, aquí me faltó, libras pies, ya. Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Listo. Entonces, nos faltaría momento 4. Listo. Aquí para separar un poco. Ahora, para el M4, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vemos nosotros en el gráfico? A nosotros aquí no nos dan 2 en X, 3 en Y, 1 en Z. No, nada nos están dando. Solo nos están diciendo que tenemos un vector, ya lo voy a dejar como vector y no como cañería, ¿ya? Que, espérate, ahí creo que estaría más o menos bien dibujado. Este es el eje menos X, este es el eje Y aquí tengo el eje Z. Y esto técnicamente es el plano X menos X. ¿Qué sucede? Que me están diciendo que en el plano menos XY tengo 45 grados y en el plano o el plano que se podría generar aquí en medio, ¿ya? Que este sería el plano, bueno, sería un plano que corta por la mitad del plano menos XY, que este sería con Z, tiene 45 grados también. Quizás es un poco difícil de ver ahora mismo esto, pero pueden descomponerlo en dos planos y quizás podría ser más fácil de ver para el principio, cuando no hacen tantos ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí? Primero, tendríamos dos planos, ¿correcto? Ya, ya. Este sería mi eje Z y este de aquí, listo. Y este de aquí no es directamente o menos X o Y, sino que este es el piso, en este caso es el plano menos X, Y, ¿correcto? Y acá ya tendría mi plano menos X y mi plano Y, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en el plano Z, en esta gráfica de Z versus plano menos XY, tendríamos un vector que está a 45 grados, ¿correcto? Y en el plano menos XY, si yo proyecto este vector de aquí, la proyección de mi vector estaría acá.
¿Qué es proyectar ya? Es como cuando descomponen un vector en su componente X y en su componente Y, que ya lo debieron haber hecho muchas veces debido a los cursos anteriores, ¿correcto? Igual no está de más recapitular. Es como si yo tuviera una linterna, la cual alumbro, y al alumbrar se me genera una sombra en esta área de aquí, ¿no? Esa sombra es mi componente en el plano XY, o mi proyección en el plano XY. Y si tengo otra lámpara de este lado, o foco, ¿ya? Alumbro y me genera una sombra acá. Y esta sombra en este caso sería la proyección de mi vector en el eje Z o la componente Z de mi vector, si lo descompongo, ¿no? Entonces, esto de aquí, como trabajamos con vectores unitarios y todavía no tenemos un valor directo, estamos recién generando nuestro vector unitario, esto podríamos llamarlo UZ, ¿correcto? Porque en este caso, como no está como no tenemos directamente los valores, lo que vamos a hacer es vamos a generar la componente unitaria de nuestro vector en cada uno de los ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Quizás es un poco difícil de entender, pero mientras vayamos haciendo quizás lo puedan entender de mejor manera. Listo. Entonces, el puntero, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Y esto va a ser la proyección del vector en el plano menos XY. Podríamos llamarlo proyección en H, por ejemplo, o L o lo que quieran, ¿no? Pero lo voy a dejar al final solo como H para evitar escribir tanto, ¿no? Entonces, ya tengo mi H aquí, mi vector H, que es la proyección H de nuestro vector unitario, y en el plano XY que nos dijeron que está a 45 grados también, ¿correcto? Entonces, más de lo mismo. Nosotros queremos saber cuál es el vector unitario o la componente de vector unitario que tendríamos en X y tendríamos en Y. Y es decir, es lo mismo del foquito. Y lo que sea que tengamos aquí es nuestro UY y esto de aquí es nuestro UX, que en este caso nuestro UX va a ser negativo debido a que estamos trabajando en la parte negativa del eje X. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que encontramos de todo esto? Que del gráfico uno, hay que poner gráfico 2 que encontramos, ¿no? Del gráfico uno encontramos que UZ sería igual a seno de 45 grados. Porque nuestro vector es unitario. ¿Qué es decir con que es nuestro vector unitario? Que nuestro vector, la longitud o la magnitud de este vector es 1. Y 1 por seno de 45 es simplemente seno de 45. ¿Ya? Y nuestra proyección h, que lo voy a escribir solo como h, como ya habíamos puesto como convención antes, sería coseno de 45 grados. Aquí es igual el seno y aquí es igual el coseno de 45 grados. Coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 45 es lo mismo. Seno y coseno es lo mismo. Deja de revisar. Ahora el seno de 45. Sí, raíz de 2 sobre 2. Listo. Ahora, ¿qué obtenemos en la gráfica 2? Que UX va a ser igual a H por el seno de 45 grados. ¿Ok? Y esto es negativo, debido a que estamos trabajando en la parte negativa de nuestro eje. Y UY vendría a ser igual a H coseno de 45 grados. Listo. Ya con todo esto, lo único que nos quedaría por hacer es trabajarlo igual que nuestro vector momento 3. Es decir, primero tendríamos que tener el vector, que sería en este caso U4, lo voy a poner yo que sé, U4. Y mi U4 vendría a ser igual a... Ah, cierto, no trabajé esto. Esto vendría a ser igual a menos raíz de 2 sobre 2 por seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Esto me debería dar un medio. Y lo mismo para el otro, solo que uno es negativo y el otro es positivo. Listo. Ya, entonces, mi vector quedaría que UX es menos un medio, coma, un medio, es que esto es UY, y UZ es raíz de 2 sobre 2. Listo. Correcto, tenemos nuestro vector. Ahora le vamos a sacar la norma, nuestro vector unitario.
Y esto sería la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 medio al cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Listo. Eh, Ahora lo que seguiría es resolver esto, que esto te quedaría un cuarto más un cuarto más un medio, ¿ya? Y todo esto nos da que saqué la norma por costumbre. Pero ahora que lo pienso, me pude haber evitado este paso. Pero serviría como para corroborar. La respuesta aquí es 1. ¿Por qué es 1? Aparte de que sumando todo esto, la raíz cuadrada te quedaría 1. Es la raíz cuadrada de 1. Muy aparte de eso, lo que sucede es que estamos trabajando con un vector unitario. Es decir, la norma de cierta manera es como una pseudo magnitud, ¿ya? Y nuestro vector por ley debe ser 1, porque estamos trabajando con un vector unitario. Entonces, una vez tenemos esto, ya simplemente quedaría formular nuestro vector, que sería m4, y ya sabemos que es la magnitud, que en este caso eran 150 libras, si no me falla. Entrando, saliendo, entrando, así que son negativas, ya, por U4. Ah, nananam. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, no faltaría nada. No, no, no vuelvo a sacar el U4 general, por cierto. Porque, ¿dónde está el puntero? Porque, aquí está. Porque algo sobre uno es ese mismo algo. Entonces no tiene sentido que vuelva a sacar el vector, por cierto. Eh, Esto lo voy a dejar así como para que esté separado del este. Entonces, M4 directamente sería igual a... eh, quedaría menos por menos más. Un medio es 75, coma, menos 75, menos 106,06 periódico. Listo. Ya tendríamos nuestros cuatro vectores. Ahora ya nos quedaría simplemente sumarlos y sacar los ángulos directores. Entonces, momento resultante es igual a M1 más M2 más M3 y M4, perdón. ¿Ya? Esto vendría a ser igual a... Es sumar cada componente, ¿no? Sería, por ejemplo, 0 menos 90 menos 80 son menos 10 y 75 65. ¿Listo? Así sucesivamente para todos. El siguiente creo que es 25 y el otro era 0040 menos 66,06 periódico. Creo que sí, ya estaría bien. Listo. Ya tenemos nuestro vector resultante. Ahora, lo único que tenemos que hacer es sacar la magnitud, que es parecido a la norma, ¿no? De hecho, es lo mismo, la forma. Sería entonces 65 al cuadrado más 25 al cuadrado más menos 66,06 periódico al cuadrado. ¿Listo? Y esto nos debería quedar 95,89 aproximadamente 96 libras. Listo. Ya tenemos la magnitud, nos faltarían los ángulos. ¿Cómo sacamos los ángulos directores? Esta es una fórmula que es que el coseno, yo definí como alfa para x, así que el coseno de alfa, esto tú puedes poner en realidad cualquier letra del alfabeto griego, pero las vamos con las típicas, ¿no? Coseno de alfa va a ser la componente x de nuestro momento resultante sobre la norma, o en este caso la magnitud de ¿cómo se llama? De nuestro momento resultante, ¿ya? Entonces esto quedaría 65 sobre 96
Y esto vendría a ser igual a 0,67. Y aquí sería que el ángulo sería igual al coseno a la -1 de 0,67. Y esto debería dar 47,93 grados. Alfa es alfa, ¿no? Ahora tendríamos coseno de beta. Esto vendría a ser lo mismo, pero con respecto a y. Esto sería entonces 25 sobre 96. Y ya, esto daría 0,26 y ya daría directo, ¿no? Sería 74 grados. Ya expliqué cómo se hacía antes. Y coseno de iota sería MRZ sobre MR. Esto es igual a -66, ya le pongo 1 de 1 sobre 96. Y esto nos da -0,69. Y iota sería igual a 133,63 grados. Y ya estaría. Esa sería la respuesta. Tendríamos los tres ángulos directores y la magnitud. Listo, como ven, esta es otra forma de realizar el ejercicio que ya no lo hacemos tan, o sea, sigue siendo, no, ya no es tanto carpintería, sino que hay que tener un análisis un poco más exhaustivo en lo que es el planteamiento. Igual esto quizás se podría hacer de manera por componentes, no haciendo los dobles gráficos y así, pero creo es la forma más óptima y deberían aprender a trabajar con vectores, debido a que, valga la redundancia, la materia se llama mecánica vectorial y se ahorran pasos cuando trabajan por vectores. Por ejemplo, si se dan cuenta, este ejercicio quizás parecía un poco más complejo, pero me demoré porque lo estoy explicando, ¿no? Pero directamente aquí en una hoja podría entrar todo y se haría de mejor manera, ¿no? No como en el caso de acá, que quizás por carpintería, también por explicar, se hace quizás un poco más largo, aunque suele o tiende a ser un poco más fácil o más didáctico, debido a que solo es descomponer una ecuación a cada rato, ¿no? Que es lo que ya hemos hecho en varios cursos anteriores, ¿no? Listo. Ahora seguiremos con el último ejercicio de esta clase. En este caso tendríamos un ejercicio que combina un poco de los dos ejercicios anteriores, pero que también se puede resolver por medio de, como si solo fuera el ejercicio uno, ¿no? Solo de descomposición. Igual lo haré de la manera en la que se usan las dos cosas que aprendimos en los ejercicios anteriores para que, o sea, se haya como un aprendizaje progresivo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué nos preguntan? Una varilla doblada ABF está apoyada por rodamientos en C y D y por el alambre AH. Sabiendo que la porción AB de la varilla es de 250 milímetros de longitud, determine A, la tensión en el alambre AH, B, las reacciones en C y D. Correcto. Creo que, creo que esta pregunta, hay algo que hace el profesor Mendieta y es que él rehace, ¿no? Son ejercicios de libro, suelen ser, ¿no? Y ya cuando pasen en lo que es la materia y todo, se van a dar cuenta de que a primera instancia como que no tiene sentido que hayan dos rodamientos aquí. Con uno ya solventaría lo del otro, en teoría. Porque, ¿qué pasa? En el libro del BIR, al inicio, como les dije, hay como un formulario, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice ese formulario? Que, en este caso con los rodamientos, ya, volvemos con el tema de antes. Como les expliqué, las reacciones que se generan en un rodamiento o cualquier tipo de enganche son las restricciones que le genera en este caso al sólido, ¿no? Ya como les expliqué antes, lo haré un poco más rápido. No nos podemos mover en estas dos direcciones, ni podemos tampoco rotar en estas dos direcciones, ¿correcto? Entonces, esto se ve mal, déjame, ya, ya no podemos rotar en estas direcciones. Listo. Este, Y ya estaría, la verdad, hasta yo lo pienso y está muy bien hecho, no de otra forma. Pero ¿qué sucede? En el mismo libro BIR hay algo de que hay ciertos rodamientos que aquí tienen como dentro un mini acople chiquito, ¿ya?
¿Qué es lo que hace ese acople? Lo pueden revisar en el libro BIR y también se los voy a explicar ahora. Lo que hace es que restringe también el movimiento en esta dirección, ¿correcto? Es decir, no desliza para que no puedes deslizar. No es que si yo le meto, yo qué sé, imagínate, es una tubería, estoy cabreado y le metí un patazo, ¿no? Ya, una fuerza en esta dirección. No movería, no iría en esta dirección. No, no se cumpliría. No, no se desplazaría axialmente. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando tienen ese mini, un bordecito. En un dibujo como estos, es ciertamente difícil de ver. Entonces, lo que debería ver en la pregunta es explicarte si se hay o no hay movimiento axial. Porque en primera instancia debería, ¿cómo se llama? Haberlo porque no lo especifican, ¿no? Entonces siempre es mejor coger la mayor cantidad de magnitudes. Pero como pone el otro acá, y como el profesor Mendieta a veces simplemente corta un ejercicio y ya, muy probablemente, si yo buscara este ejercicio en, en, en- en el libro, debería decir algo como que o el eslabón C o el eslabón D, creo que el eslabón D es lo más probable. El eslabón D no genera una restricción de movimiento o no genera una reacción en el eje axial. Debería decir eso en teoría. Porque como dije, hay dos tipos de rodamiento y es muy difícil así, a simple vista, en un dibujo, que a veces tiene esta mala calidad, diferenciar cuál es cuál. Igual, por conveniencia, en la gran mayoría de casos, y me imagino que como yo te he hecho esto, piensa lo mismo, no tomen en cuenta esta fuerza axial. Pero si tienen dudas, igual lo conveniente sería preguntarle al profe en el momento de que les entreguen las tareas, o sea, lo que van a hacer en tarea, o lecciones, exámenes, etcétera. Pregunten si aplica o no aplica una reacción en el eje axial. Listo, ya dejando esto de lado, es algo que quería aclarar. Este, esto se lo va a poner ojo, ya. Caso especial. Bueno, siguiendo, lo primero que tendríamos que hacer en todos estos ejercicios de mecánica vectorial es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Listo, lo voy a hacer acá abajo, creo que se vería mejor, sí. Dibujamos, más o menos así. Y aquí tendría un bracito aquí, más o menos así. Aquí tendríamos dos puntos, este es el punto C, este es el punto D. Eh, Aquí hay un punto B, aquí hay un punto E y este punto es F, ¿correcto? Ya aquí tenemos una fuerza de 400 newtons. Aquí tenemos una tensión con respecto a un punto H que hay acá. Es una tensión AH, le voy a poner. Y tendría las reacciones. Ya expliqué arriba, solo tendría este, reacciones en estas direcciones. Por cierto, si ven que en la parte de aquí arriba, en esta, yo expliqué que también se pueden generar restricciones de momento, tipo si había un momento en C con respecto a Y que es igual a cero y un momento en C con respecto a Z que es igual a cero. Se puede hacer de esa manera, podría decirse que es la forma vectorial de realizar los ejercicios, pero considero yo que lo más óptimo, hasta para que se pierdan menos, es hacerlo con respecto a los ejes, o sea, momento con respecto a X, momento con respecto a Y, momento con respecto a Z. ¿Ok? O sea, también se puede hacer de esa manera, pero considero que es mejor hacerlo con las seis ecuaciones características que mostré al principio, ¿no? Bueno, siguiendo con el enunciado, creo que no nos faltan fuerzas. Ujú, no, ya estarían todas. Listo. Sí se puede realizar, no tenemos demasiadas incógnitas. Son menos, de hecho, que la cantidad de ecuaciones que tenemos, así que podemos trabajar con normalidad. De hecho, incluso, si se diera el caso de que ustedes descompongan esta fuerza, ¿no? Que sería TAH en Y, y aquí sería TAH en Z. Si ustedes lo descomponen, lo que harían es tener seis incógnitas, que es el límite establecido, ¿no? Y ahí ya lo trabajarían como
Se me perdió el... Ahí está. Ahí lo trabajarían como el primer ejercicio, ¿no? Tenemos seis incógnitas y todo lo demás. Pero creo que el profesor Fernando lo habrá mencionado con anterioridad. No es conveniente, voy a sacar esto de aquí, no es conveniente descomponer una tensión. ¿Por qué? Porque te genera más incógnitas, es decir, más trabajo. Y ahora que ya les expliqué lo del segundo ejercicio, de que se puede trabajar como vector para sacar solo esa respuesta, solo saber cuánto es la magnitud y dirección del vector, nos podemos ahorrar, la verdad, gran cantidad de pasos. Y uno de los problemas que van a tener cuando realicen lecciones o exámenes es que Mendieta creo que da como media hora, 35 minutos, al menos así fue cuando yo vi la materia, eh, para hacer las lecciones. Y a veces puede resultarse poco tiempo, a pesar de que solo sean dos ejercicios. Y traten de resolver bien la tarea, porque las lecciones suelen ser un ejercicio de tarea y un ejercicio que busca él así aparte, ¿no? Bueno, mm, voy a explicar, mm, aquí voy a hacer un breve inciso. Hasta por si acaso, hay gente que lo hace así, entonces, ya. ¿Qué pasaría si yo lo quiero hacer descomponiendo TA y TH? Lo que haría es usar trigonometría, ¿no? Yo tendría aquí, ¿ya? Lo que este sería mi vector o, o la tubería, ¿no? La varilla, perdón. Aquí tengo 30 grados, listo. Y tengo una fuerza que va hacia H, hasta acá. Entonces, primero, sé la magnitud de esta varilla. Sí, la sé, nos dicen acá que son 250 milímetros. ¿Correcto? Esto es 250. Con esto ya puedo sacar sus componentes. Sería 250 coseno de, de 30. Eso es 216, coma, 50. ¿Ya? Y en este caso 250 coseno de 30 nos da 125. Listo. ¿Qué podemos sacar nosotros de todo esto? Que si tenemos una altura 125 aquí y aquí tenemos una altura de 250 en h, quiere decir que estamos en la mitad. Si yo trazo una línea, esto es 125, esto es 125. ¿Ya? Yo ya sé la distancia de esto, que esta distancia es la misma que la de abajo, 216,50. ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo de aquí es el mismo triángulo que el de acá. Entonces, nosotros sabemos que dentro de un triángulo la suma de sus ángulos internos es 180. Tenemos 90, tenemos 30, son 120 y nos faltaría aquí un ángulo de 60 grados. Para llegar a 90, 30 grados. Y sabemos que este triángulo de aquí es el mismo que el de acá, entonces acá también hay 30 grados. Y ya tendríamos el ángulo de aquí, que son 30 grados. Y ahí ya podrías descomponer la tensión. Sería que TH en X es igual a TH coseno de 30 y en X, perdón, en Z. Y en Y sería THY es igual a TH por seno de 30. Y ya, y ahí lo podrías hacer como el ejercicio del inicio. Comenzar a sacar fórmulas, despejar y todo lo demás. Pero aquí les tratamos de enseñar la forma más óptima y rápida en la que puedan resolver los ejercicios. Ese es el sentido de este curso, que ustedes no simplemente sepan resolver, sino que aprendan verdaderamente mecánica vectorial, que al final del día les va a ayudar más a resolver, porque hay muchas veces que te puedes omitir muchos pasos si sabes no método, pero si sabes hacer un buen planteamiento. Bueno, haciendo el vector como lo hicimos en el ejercicio 2, el puntero, ¿dónde está? Aquí no. Ya. Tendríamos que nuestro vector h podría ser representado por, no tenemos componente en x, así que 0. Tendríamos 125 en y y menos 216,51 en z. A ver. Sí, porque va de... Siempre es final menos inicial. ¿Entienden? Entonces, final menos inicial. Negativo, porque va en esta dirección nuestra tensión. Sí, correcto. Va en esta dirección, es negativo. Volviendo, haríamos lo mismo, generamos nuestro vector unitario, U1 que va a salir, va a ser AH sobre la norma de AH,
Ya, lo voy a hacer directo aquí en un solo. La fórmula sería 125J, que estamos trabajando con vectores unitarios, menos 216,51K sobre, sería la raíz de 125 al cuadrado más menos 216,51 al cuadrado. Listo. Este, Teniendo esto, ya tenemos nuestro vector unitario, que sería 125 sobre 250. Ya, sería 125 sobre 250J menos 216,51 sobre 250K. Listo. Esto se puede simplificar. Un medio J, si pueden simplificar, háganlo. Siempre ahorras muchos pasos y te puedes y evitas confundirte más con los cálculos después, teniendo tanto número. Listo. Ya tenemos nuestro vector unitario, entonces, ¿cuál va a ser nuestro vector fuerza en la tensión? La sacamos directo. ¿Por qué? ¿Por qué la sacamos directo? ¿Qué sucede? Que si nosotros hiciéramos del método, por así decirlo, tradicional, que es de descomponer y descomponer y descomponer, podríamos sacar cualquiera de las incógnitas primero, ¿no? Dependiendo de cómo vayamos planteando nuestra composición. Pero el ejercicio está pensado para hacerlo de esta manera vectorial, para que nosotros, como ven, el primer literal es la tensión en el alambre. Aquí la sacamos directo ya. Ya sabemos cuál es la tensión en el alambre, como quien dice, ¿no? Eh, ¿Por qué? Podrías verlo igual de la otra manera, pero yo considero que esta es la manera más rápida. ¿Ya? Entonces tendríamos que TH es igual a la magnitud de TH por, que en este caso la magnitud de TH mismo es una incógnita, todavía no sabemos exactamente qué es, por nuestro vector unitario, lo cual nos daría un medio de TAH J menos 216,51 sobre 250 TAH K. Listo. Ya tendríamos lo que es el vector fuerza. Ahora pasamos a hacer sumatorias, ¿no? No está. Ya. Sumatoria de fuerzas en X igual cero. No tenemos nada. Así. No hay nada, como se dan cuenta. Ninguna va hacia esta dirección. No hay nada. No, nada. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Tomamos positivo para arriba. Es lleno, no está invertido el plano. No está bien. Sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos entonces un medio de TAH J. O sea, no le pongo el J porque ya lo tomo como, ya lo puse directamente en el eje que está. Más CY más DY. ¿Listo? Y menos 400, que es la fuerza que ya teníamos ahí. Esto va a ser igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Z. Positivo para nuestra eje de referencia. Tendríamos menos 216,51 sobre 250 TAH, reitero, no le pongo la K porque ya lo puse en el eje que es, CZ más DZ, igual a 0. Listo. Nos faltarían lo que son los momentos en X, Y y Z. Como se dan cuenta, miren, como se pueden dar cuenta, las ecuaciones son exactas. ¿A qué quiero llegar? De que al principio yo les dije que tenemos 5 incógnitas y nosotros en teoría tenemos 6 ecuaciones características, pero si se dan cuenta, la sumatoria de fuerzas en X directamente se hizo cero. ¿Por qué se hizo directamente cero? Porque, uno, pues no necesitamos 6 ecuaciones para 5 incógnitas y dos, porque todo el sistema ya, de cierta manera, como quien dicen, las cosas bien hechas bien parecen, entonces todo va resultando de la manera que esperarías. No esperarías tener tantas ecuaciones si tienes tan pocas incógnitas, ¿no? Entonces, eso. Continúo. Un breve inciso, disculpen. Sería la sumatoria de momentos en X igual cero. Momentos en X, sí tenemos momentos en X. ¿Cuáles tendríamos? Primero podríamos empezar a descartar o abajo ya saber cuáles son. Diría que para el primero descartar, ¿no? ¿Cuáles descartaríamos? Todos los que pasan por el eje, es decir, todas las componentes de D, todas las componentes de Y. ¿Cuáles son las únicas que sí generarían un momento? Sería la fuerza F y las componentes de TH o TH en I, J y TH en K, ¿no? Entonces tendríamos
400 por 250 menos 216,51 sobre 250 TH. Pero esta es la fuerza. Porque aquí era 400 en la fuerza y 250 en la distancia, ¿no? Sí, correcto. Entonces, tendremos 216,51 sobre 250 TH y la distancia es 125. ¿Listo? Ya aquí ya está casi terminado el ejercicio, ya solo cierra reemplazar, ¿no? Tendríamos entonces menos un medio de TAH por 216,51, que es la distancia. Esto de aquí es igual a 0. Aquí ya tenemos la tensión. Como ven, solo tenemos una incógnita. Esto es debido a que nos descompusimos en TX, TY, que quizás lo pueda hacer un poco más tedioso. Entonces, despejamos y dejamos TH de un lado. Quedaría así, 21.551 sobre 250. Este sería esta componente de aquí. Y ahora vamos a ponerla de acá, que ya es positiva también, ya que la cruzamos al otro lado. Sería TAH 216,51 sobre 250. Esto es igual a 400 por 250. Si se dan cuenta, esta y esta son iguales, porque 125 y 250 se simplifican. Uno y 2 queda lo mismo, exactamente lo mismo. Queda 216,51 sobre 250. B sobre 150 sobre 2. ¿Qué fue que hice? Es sobre 2. Disculpe. Ya, queda lo mismo. Este 21.551 es lo mismo que 216,51 sobre 2. Entonces, si sumas dos mitades, se hacen uno solo, sería 216,51 TAH igual a 400 por 250. Y ya nos quedaría que TAH es igual a 461,88. Estamos trabajando con newtons, creo. Sí, newtons. Ya tendríamos la primera de la DA, ya estaría resuelto, tenemos la tensión. Seguimos con la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de momentos en Y igual 0. Y aquí se da un poco más el paso, nos quedaría menos z 50. Ya. Menos dz 350. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Sumatoria de momentos en z. En z, descarto TH todos, porque están en S. Solo nos harían C y D en Y. Ah, y la fuerza. Entonces serían CY 50 más DY 350 menos 400 por 400. Esto es como 160.000. Altísimo. Ya. Listo, tenemos las ecuaciones. Por ser ordenados, aquí mejor definimos directamente nuestro sistema de ecuaciones. Aquí una sola. 169,06. Sí. Ah, sí, 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 está bien. 400 más un medio del S. Sí, 196, correcto. Vamos a definirlas, ¿no? Esta es primera ecuación, segunda ecuación, esta ya no la tomamos en cuenta porque ya está resuelta, y esta es tercera ecuación y cuarta ecuación, ¿no? Aquí ya reemplacé directamente la tensión, entonces quedaría, es 400 menos un medio del TH, y queda esto 169,06. Ya, ahora sigue CZ más DZ. Esto vendría a ser igual a 400 si no me falla. 216 sobre 250. 216,51 sobre 250 por TH, que es 461,88. Sí, 400,002. Algo. Así que 400. 400. Listo, seguimos con el siguiente. Es menos CZ. Esto se puede dividir para 50 los dos. Te queda 1 y 7. Menos DZ por 7. 0. Y el otro.
eh, chuta, a ver, TH. Ya, este sería uno, este sería 2, este sería el 4. 4. Ah, no, 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 este sería 3. Estoy haciendo. Disculpen. Este sería 3. Ah, listo. Ahora solo quedaría el cuarto. El cuarto no lo puedo simplificar igual que el anterior porque tenemos como 160.000 ahí. Entonces sería 50 CY más 350 DY igual a 160.000. Observación 4. Listo, vamos a trabajar ahora con las ecuaciones. Si se dan cuenta, se trabajan la 2 con la 3 y la uno con la 4 si no me falla. Porque la 2 y la uno no comparten ninguna incógnita, así mismo como la 3 y la 4. Solo comparten entre 2 y 3 y uno y 4. Esto se lo hace más rápido, podemos evitar pasos. Simplemente entonces lo que haríamos es, despejamos una, en este caso la tercera, no nos hubieran visto. De z va a ser igual a menos 7 de z. Listo. Ahora, usamos la otra que es la 2. Reemplazamos, sería menos 7 de z más de z igual a 400. Listo, esto quedaría menos 6 de z. Esto es igual a 400. Y esto quedaría que dz va a ser igual a menos 66,67 newtons. Reemplazando esto acá, nos quedaría que cz va a ser igual a 466,69 newtons. Este menos se va con este menos, así que queda positivo. Y aquí ya tenemos una, dos, tres respuestas. Solo nos faltan las dos más y ya estaría todo. Uy, aquí lo estoy encasillando para que sea quizás más visible y más fácil de ver cuando tenga el PDF. Hacemos lo mismo para el otro. CY va a ser igual a 169,06 menos DY. Esto estamos utilizando la de aquí. Ya, y ahora reemplazamos en la otra, quedaría 150, perdón, por 169,06 menos DY más 350 DY igual a 160.000. Listo. Y ahora multiplicando, esto quedaría 8.453 menos 50 DY más 350 DY. Y esto sería igual a 160.000. Correcto. Menos 50 quedan 300 DY igual a 160.000 menos 8.453, que eso es 151.547 si no me falla. Y DY sería igual entonces a 505,16 newtons. Aquí ya lo hago un poco más rápido porque es repetir el mismo proceso. Y esto sería menos 336,10. Ah, se me fue lejísimo ese día. Este, y ya estaría resuelto los tres ejercicios. Como pueden ver, el primero y el segundo son más como formas de realizar los ejercicios por vectores, por de cierta manera descomposición y carpintería. Y el último, que se podría realizar en realidad de las dos maneras, o una combinación de ambas, que es el caso que utilicé. Listo, esto sería todo lo que comprendía la clase del día de ayer, que reitero, disculpen el error que hubo con respecto al audio, que no se escuchaba nada. Igual por eso, por la responsabilidad que compete y lo del curso en interés que le tenemos, este, igual en este caso lo estoy volviendo a grabar y todo el tema para que no pierdan el contenido y tengan el contenido más claro y puedan resolver sus tareas, debido a que todos los ejercicios que realicé son parte de un trabajo autónomo que mandó el profesor este semestre. No sé la verdad de qué paralelo, pero me lo supieron pasar, ¿no? Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.